Hola, ¿cómo están, chiquillos? Nuevamente, bienvenidos. Hoy día vamos a hablar acerca de un tema que me tiene más o menos las bolas un poco hinchadas, porque me dicen que yo he cometido la blasfemia contra el Espíritu Santo. Me dicen mis amigos cristianos, que son todos estos amigos cristianos, son unos ignorantes, unos cristianos de pacotilla, porque no saben que este tema del Espíritu Santo, ¿ya?, en el pueblo judío, en el pueblo hebreo, en el Antiguo Testamento, no existe ese ser, ese tercer componente de la Trinidad. No existe. Es una blasfemia para un judío hablarle acerca del tercer componente de la Trinidad, del Espíritu Santo. La doctrina del Espíritu Santo, para que tú sepas, viene de la Iglesia Católica. La doctrina de la Santísima Trinidad es una doctrina que impuso la Iglesia Católica a través de un copista llamado Erasmo, la introdujo en la traducción de la Biblia. Y te lo puedo probar porque aquí en la Biblia hay un versículo, ahí en Primera de Juan, que si tú lo buscas, en Primera de Juan 5 me parece que es, sí, dice el testimonio del Espíritu, dice: este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Acabo de leer 1 de Juan 5, del 6 al 9. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa, amiguitos cristianos ignorantes de pacotilla? Esta es una Biblia de estudio. ¿Ya? Ahí dice abajo, edición de estudio. Entonces, si ustedes leen aquí al pie de página, ahí al pie de página, los comentarios, dice: en diversos manuscritos no aparece la segunda parte del versículo 7. Y la primera del verso 8, dicen: porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. O sea, el versículo ese que dice, la parte que dice, tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, esa parte es añadida, esa parte no es de los escritos originales, no está en ninguno de los escritos originales. ¿Ya? Para que ustedes sepan, cristianos ignorantes de pacotilla. Ese versículo fue introducido por Erasmo bajo presiones de la Iglesia Católica. Y ese es el único versículo que ustedes van a encontrar en la Biblia donde diga eso. Los demás versículos de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento se usa la palabra ruaj, que quiere decir viento, cuando dice espíritu. No se refiere a un ser corpóreo, a un Casper, a un Gasparín que va volando así, no. Para un judío eso es una blasfemia, ¿ya? Cuando habla de espíritu habla del soplo, del aliento de vida, del soplo divino, del soplo de Dios, ¿ya? También en el Nuevo Testamento, cuando Cristo habla acerca de la blasfemia del Espíritu Santo, si tú lees el pasaje completo, allí te vas a encontrar con que Cristo está hablando acerca de Dios, de su soplo, porque en el Nuevo Testamento la palabra espíritu, en realidad escrita en griego, en los escritos originales, es neuma, que viene de neumático, que quiere decir también viento, soplo. No es espíritu. La palabra espíritu se introdujo después, mucho después, por la Iglesia Católica en las traducciones, para ser traducida de esa forma y para ponerla con mayúscula, ¿ya? Porque en los escritos originales tampoco está con mayúscula, cristianitos de pacotilla ignorantes. La doctrina de la Santísima Trinidad fue introducida por la Iglesia Católica. Y ahí en sus Biblias, en 1 de Juan 5, hay un versículo que no es bíblico. No es bíblico. A todos los católicos se los digo. Y si los católicos, como no al odio paz, hermano, creen en la Biblia y creen en Dios, les recuerdo que al final de la Biblia, en el Apocalipsis, en el último capítulo, están las penas del infierno que les va a dar Dios a los que le añadieron cosas a la Biblia. Entonces la Iglesia Católica le añadió ahí en 1 de Juan 5 un versículo que no está en los originales. Y hay varios más en el Nuevo Testamento, sobre todo, que han sido añadidos. Investiguen, incultos, ¿ya? La Biblia no es tan pura y tan casta como ustedes piensan. Tiene montones de versículos que han sido añadidos por la gente que hacía las traducciones. Uno de ellos, Erasmo, que introdujo la Santísima Trinidad en el versículo de 1 de Juan 5. Para que ustedes sepan, ¿ya? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa?
que siempre cuando en la Biblia se habla de espíritu, en realidad se habla del soplo, del viento, del soplo de vida, del aliento de vida que viene de Dios. Se habla de Dios y su soplo, porque Él no venía personalmente a la tierra, ¿ya? Entonces, por medio de su soplo, de su neuma, neuma viene de neumático, en griego se ocupa neuma, y de ahí viene la palabra neumático, que está lleno de ese soplo, lleno de ese espíritu, pero no una persona corpórea. ¿Y por qué no podía ser una persona corpórea? Porque si tú lees la Biblia te vas a dar cuenta que, sobre todo en los casos donde Jesús trata con endemoniados, estamos hablando de una posesión demoníaca. Cuando Cristo le pregunta al endemoniado, habla con el demonio que tiene adentro, y el demonio le dice, Legión me llamo porque somos muchos. Y ahí Cristo le dice, sal de él, y le da permiso. Cristo, que es tan humanitario y tan bueno, le da permiso para que se metan en una piara de cerdos o en unos cerdos, y ahí los cerdos se tiran por un barranco. Qué bonito lo que hace Cristo, ¿no? Pero bueno, ese es tema para otra conversación. El tema es que si el Espíritu Santo es realmente una persona corpórea, estaríamos hablando de una posesión, y eso tiene que ver con satanismo. La definición de satanismo, para que ustedes sepan, de Kardec, el verdadero satanismo, porque aquí se llenan la boca los ignorantes hablando de que uno, por ser ateo, por no creer en su Dios, es satánico y hace ritos satánicos y no sé cómo le llaman. El satanismo, la definición de satanismo, para que ustedes sepan, de donde se basa el satanismo realmente, es en esta tercera voz del cielo, que no es ni Dios ni el Hijo, ¿ya? No es ni Dios ni el Hijo, es Satanás. El Espíritu Santo en realidad simboliza al diablo, a Satanás, porque es la voz de los espíritus que fueron expulsados del cielo. Esa es la definición de satanismo. Para ustedes que se llenan el hocico, la boca, hablando de que yo soy satánico, la definición de satanismo dice que es la tercera voz que viene del cielo, la tercera voz que viene del cielo. Ese es el satanismo, ¿ya? La primera revelación es la revelación de Dios, la segunda es la revelación del Hijo, y la tercera es la revelación de los espíritus por intermedio de un sinnúmero de intermediarios y mediums, ¿ya? Que interpretan la voz de la gente muerta que no se va al cielo, que se va a un purgatorio o a un infierno, porque dentro de su ridícula creencia católica ellos creen que esos entes quedan acá dando vueltas y se pueden comunicar y están presos por sus pecados, purgando y pagando y tirándole las patas a la gente en la noche, ¿ya? Eso es doctrina católica. La doctrina de la Santísima Trinidad es una doctrina católica. De hecho, los apóstoles, ahí en el libro de Hechos de los Apóstoles, cuando reciben el Espíritu Santo, ellos dicen, ustedes piensan que nosotros estamos ebrios, pero es Dios quien nos ha mandado esto. Nos ha mandado esto. Y gracias a esto que Dios ha mandado, es lo que nosotros hablamos. Entonces, si fuese una persona, un Dios, la tercera personificación de Dios, no podría tratarlo de esto, como si fuese una cosa, al Espíritu, ¿ya? Entonces eso prueba de que realmente ellos no creían en el Espíritu Santo. Los judíos no creían en otro Dios que no fuera Dios, y el Hijo es el unigénito del Padre, o sea, su misma encarnación. Por eso que es unigénito, porque es de su mismo gen. Entonces, si habláramos de que el Espíritu Santo es una persona, la Biblia, cuando dice que por el soplo de Dios María engendró, entonces lo que estaría diciendo es que el Espíritu Santo, esa tercera persona de Dios, tuvo relaciones sexuales con María, ¿ya? Si fuese una persona. Pero que lo que la Biblia dice ahí en el Nuevo Testamento, cuando habla del soplo de Dios, porque habla del neuma, del espíritu, neuma, búsquenlo en los escritos originales, busquen un diccionario hebreo, busquen un diccionario griego, incultos, ¿ya? Para que no anden hablando tontera, porque ustedes hablan de lo que no saben. Abren su boca, pero no tienen idea de lo que hablan. Porque son unos incultos ignorantes, que lo único libro que han leído es la Biblia. Incluso han leído completa la Biblia y leen y no saben cuáles son los versículos que están en el original y cuáles no. Ya, por eso que hay religiones que han depurado la Biblia también. Porque muchas traducciones, mucha de la gente que hizo las traducciones le incluyó cosas para que esas traducciones fueran beneficiosas para lo que ellos creían y cómo ellos querían explotar a la gente, porque las religiones son sistemas de control nomás. Dios es imaginario, Dios no existe. No existe ese ser todopoderoso, ¿ya? Y existen otros libros sagrados, aparte de la Biblia, el Corán, la Gita y un montón más. Y todos ellos dicen que tienen la razón y que las otras religiones están equivocadas. Bueno, allá ustedes si quieren creer.
Pero si van a creer, infórmense para que no anden hablando tontera para poder debatir. Ustedes tienen que estar informados también. Tienen que estar a mi altura, pero lamentablemente no lo están. Hablan porquería. ¿Ya? Entonces, entiendan, la doctrina de la Santísima Trinidad del Espíritu Santo es una doctrina católica. De hecho, la misma Biblia ahí en el libro de Éxodo prohíbe que se hagan formas y figuras de las cosas que están ni abajo de la tierra, ni sobre la tierra, ni arriba en el cielo. ¿Y qué pasa? Que ahí cuando vemos nosotros que, según los creyentes, los cristianos y las doctrinas cristianas, en el momento del bautismo se hacen presentes las tres personas de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Pero qué pasa? Hay un pequeño detalle, hay un pequeño error ahí, amigos creyentes. Dios no puede tomar formas animales, ¿ya? Eso está ampliamente especificado en la Biblia, en el Antiguo Testamento sobre todo, ¿ya? Y los apóstoles dicen también en el Nuevo Testamento que Dios no puede ser representado por las cosas que sus mismas manos han creado. Por lo tanto, Dios no puede aparecer en forma de paloma, ¿ya? Eso es un pecado desde el punto de vista bíblico, una aberración. Los pueblos antiguos fueron castigados por pensar que ese Dios tenía forma animal. Ya, ese Dios creador que ellos creían, ellos pensaban que le daban forma a animales. Y eso Dios lo condenaba. Y resulta que si ustedes creen que el Espíritu Santo es la tercera persona de Dios, y resulta que aparece convertido en paloma, ¿de qué estamos hablando? Eso está prohibido bíblicamente, ¿ya? Entonces, ¿qué dice la Biblia? Dice la Biblia que bajó este símbolo del manso y humilde, de la paloma, ¿ya? No era una persona, no están ahí las tres personas. Eso no es una prueba bíblica de que exista esa tercera persona de la Trinidad. Y así, muchos otros argumentos que yo les podría dar acerca de que la creencia trinitaria es estúpida, es tonta, ¿ya? ¿Por qué? Porque estaríamos hablando de una posesión, punto uno, porque nunca en la Biblia habla de eso, de que existe una tercera persona, solamente habla del soplo o del viento, o del soplo de Dios, solamente que la traducción dice espíritu, y espíritu en el idioma castellano, o en el idioma, o en los idiomas contemporáneos, espíritu es un ente incorpóreo. Pero no es lo que significaba cuando se escribió la Biblia. Cuando se escribió la Biblia, la palabra neuma, tanto neuma en el griego y ruach en el antiguo hebreo, son palabras que simbolizan soplo, viento, soplo de Dios, aliento de vida. Nunca una persona o un ser o un ente, ¿ya? Entonces, para que les quede claro, la blasfemia contra el Espíritu Santo es la blasfemia contra Dios, porque Jesús le está hablando a los judíos, ¿ya? A los judíos le está hablando. No existía el cristianismo como ustedes lo conocen ahora. Ha pasado por muchas mutaciones, por muchas etapas, ¿ya? Como se creía en esa época. Y Cristo, para hablar, para ser un rabí, otro dato que les doy para que no sean incultos, ignorantes, los amigos creyentes, otro dato que les doy. Para que Cristo fuera considerado rabí, maestro de Israel, ¿ya? Para que los judíos y los hebreos y los fariseos incluso le hicieran preguntas, él tenía que ser casado, ¿ya? No podía ser maestro si era soltero, y menos a los 25 o 30 años. Era una aberración para ellos, ¿ya? Ellos se tienen que casar, no puede haber un maestro de Israel, un rabí, no puede tener el título de rabí si es soltero. Ya se los doy como dato nomás, como dato, para que ustedes sepan e investiguen, incultos.